¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en esta primera emisión del mes de junio. Iniciamos ya la segunda parte del año 2021. Mi estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa con tu análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues iniciamos el nuevo mes, estimado. ¿Cómo estamos recibiendo inicio de la segunda parte del 2021? En algunas partes del mundo ya se siente un poco más desahogado con el tema del COVID. En algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo, está ya la gente saliendo un poco más. Platícanos cómo lo está sintiendo en los mercados. Pues sí, mira, mi estimado, los mercados realmente la semana estuvieron de fiesta, han estado muy positivos. Incluso en México estamos en máximos desde 2018, bastante interesante, bastante bueno, no hemos alcanzado estos niveles. Y vamos de la mano con Estados Unidos, que ha estado subiendo. En Estados Unidos el día lunes fue feriado, el día de ayer, sin embargo, hoy martes están en positivo, principalmente el índice, el Dow Jones, va a la alza, mi estimado, y México ahí lo va siguiendo. Los factores que están ahí a la alza en el Dow Jones principalmente es un impulso por las empresas petroleras, las cuales están teniendo un gran día. Más adelante vamos a platicar de esta reunión de la OPEC que se está llevando a cabo y le está dando el impulso a las petroleras, y también el anuncio de las políticas, bueno, un anuncio de la política monetaria de la Fed que va a estar esta semana. Entonces también ahí hay un poco de riesgo. Las tecnologías sí van un poco a la baja después del dato del índice manufacturero, ahí les pega un poco. Y pues está en discusión en Estados Unidos, mi estimado, el presupuesto, lo de infraestructura de Joe Biden, ya incluso quiere 6 millones para 2022, pero todavía no le autorizan el de este año que habíamos estado platicando de 2 billones. Entonces ahí todavía lo está peleando Joe Biden, pero todavía quiere más. Entonces lo que platicamos, ¿no? Que no sabemos cómo lo va a financiar. Sin embargo, el mercado está contento de todo este gasto público que se puede venir, pero yo creo que la noticia importante del día de hoy es la reunión de la OPEC. Sí, así es, estimado. Es una noticia interesante. Está comenzando nuevamente el mundo, muchos países en el mundo, a tener una normalidad, digamos, o así, previa a enero del 2020, diciembre de 2019. Donde el turismo está comenzando a resurgir en algunas partes del mundo, la movilidad también en algunas grandes ciudades comienza a sentirse similar a como era antes del coronavirus, después de pues prácticamente más de un año que todos estuvimos de cierta forma confinados, en las que se podía salir muy poco, la movilidad era muy escasa, en el que los eventos masivos pues eran prácticamente impensables, y creo que toda esta gran movilidad comienza a tener sentido con la demanda de petróleo, por ejemplo, que existe mayor demanda, las empresas necesitan combustible y pues obviamente se necesita aumentar bueno, se está aumentando la producción en algunas partes del mundo y está favoreciendo de cierta forma el precio. Totalmente de acuerdo, estimado, muy acertado tu comentario, y así es. La OPEC justamente está analizando, porque OPEC había hecho un acuerdo ellos mismos que no iban a aumentar la producción petrolera hasta principios del 2022. Sin embargo, como lo dices, la vacunación que ha avanzado exitosamente está haciendo una mayor movilidad, o sea, nuevamente los vuelos están regresando, la gente está regresando a trabajar, está volviendo a salir, entonces usa el carro, usa gasolina, necesitan petróleo para generar esta gasolina. Entonces la OPEC ahora tiene una proyección de que más o menos los inventarios, las reservas que ellos tienen, van a estar reduciéndose de 2 a 3 millones de barriles al mes. Entonces, pues a la OPEC le preocupa esto, en el sentido de que se queden sin reservas para seguir comercializando. Además de que pues es un buen impulso para ellos mismos ya poder aumentar la producción, y quieren aumentar la producción a partir del próximo mes. Entonces es lo que están discutiendo, quieren aumentar la producción en 841,000 barriles de petróleo diarios, divididos entre todos los que están ahorita reunidos de la OPEC más. Y aparte, otra cosa que a ellos les hace ver y pensar que esta demanda de petróleo
está siendo positiva y que sigue creciendo, es que el precio del petróleo ya subió un 37%, mi estimado, y lo llevó a los $70 al benchmark del petróleo. Entonces en $70 ya es muy, muy atractivo para la OPEC estar produciendo, estar vendiendo, sus utilidades se pueden ver muy beneficiosas después de aquellas historias que tuvimos el año pasado, donde incluso el precio fue negativo, donde estuvo bajando mucho porque pues, se cerró todo el confinamiento y demás. Ahora la OPEC ve esta parte de volver a ganar bastante dinero, ve que la gente quiere petróleo, ve que es un buen momento para vender y por eso quiere aumentar la producción para tener suficiente abasto. Aquí lo único que está en discusión que le preocupa es que un principal consumidor de petróleo de la OPEC, que es India, pues tiene una grave crisis de coronavirus interna que puede evitar que consuma tanto petróleo. Japón también, que es un gran consumidor de la OPEC, está negociando con otros países productores de petróleo y en algunos países de Asia que han tenido rebrotes de coronavirus que entonces están volviendo a confinamientos, pueden afectar, es lo que están discutiendo, qué tanto esos tres factores van a afectar la oferta que actualmente tienen y entonces cuál es el ideal de aumentar. Entonces, y aparte ahí podemos meter un poco a Irán, ese trato con Irán, ese trato nuclear donde prometieron con Irán que Irán iba a reducir la energía nuclear que genera y que vende al final del día, pero a cambio de que iban a poder comercializar petróleo, porque al final Irán produce mucho petróleo. Entonces, les preocupa también esto de que Irán de repente también llene el mercado petrolero, que fue algo que pasó ahí del 2015, donde Irán sale y entonces inunda el mercado petrolero y tenemos una baja fuertísima estábamos rondando los 100, 120 dólares por barril, lo bajamos a 40 y desde entonces no hemos llegado a los 100 dólares por barril. Entonces viene arrastrándose ya 6 años de estas noticias y es lo único que le preocupa a la OPEC, pero es lo que están discutiendo actualmente y es bastante interesante cómo el petróleo sigue siendo importante para la economía ya en $70, aumentando la demanda y demás. Entonces está bastante interesante esta reunión que actualmente están llevando. Sí, es algo que se veía venir en algún punto porque, bueno, la producción lo mencionábamos el año pasado, cuando incluso los precios de petróleo llegaron a negativo. No había demanda de petróleo, al menos en la región en la parte occidental del planeta estaba prácticamente cerrada. Muchos países de Europa estaban literalmente cerrados y en el continente americano estaba sucediendo igual, a lo mejor no en la misma forma estricta como en algunos países de Europa, pero al final de cuentas la movilidad nos estaba dando, entonces no existía la demanda de petróleo, pero sí hablamos en ese momento, y lo recuerdo bien, que mencionábamos sobre que cuando pasara todo este confinamiento, la gente comenzara a moverse, seguramente iba a existir un aumento a la demanda y obviamente se está dando porque, bueno, a pesar de que muchos hablan de que el petróleo contamina, etcétera, y que es muy cierto, los combustibles fósiles contaminan muchísimo, la realidad es que aún se depende del petróleo, estimados, es un recurso del cual no se puede prescindir tan fácilmente, a pesar de que ya existen tecnologías al respecto para poder sustituir el consumo de energía. Pues bueno, se sigue demandando petróleo porque, bueno, parte de una gran industria depende de ello, una industria enorme, y prácticamente las economías a nivel mundial aún dependen del petróleo. Y mencionas un dato interesante, estimado, sobre la OPEP, sobre cómo está analizando también el acuerdo nuclear que se tiene con Irán, porque es un tema muy interesante geopolíticamente hablando, porque Estados Unidos ahora, con el cambio que existió con Joe Biden, el cambio de gobierno, se podría flexibilizar un poco el acuerdo nuclear que se tiene con ellos, porque con Donald Trump pues, prácticamente estuvo muy hostil esa relación, pero ahora con esta nueva administración existe la posibilidad de que se llegue a un nuevo acuerdo, quitar las sanciones y entonces ahora sí permitirle a Irán que pueda exportar petróleo de manera normal, porque ahorita tiene esas restricciones de que algunos países aliados de Estados Unidos no pueden comprar petróleo de Irán, algunas empresas no le pueden comprar petróleo a Irán. Irán está vendiéndole pues, a países que no están tan cercanos a Estados Unidos, le está vendiendo a los chinos, le está vendiendo petróleo a algunos otros países y si se aperturara un poco
el mercado, pues habría más oferta, y es lo que están analizando la OPEP de qué es lo que va a pasar con este acuerdo, porque Irán pues también entraría en el juego de seguir ofertando petróleo. Entonces es un dato interesante, sumado a lo de India, que se encuentra en una situación compleja, porque hay cierta parálisis, no como la que vimos el año pasado, pero sí por ese brote que tiene ahorita de coronavirus, pues está afectando un poco la demanda. Pero pues bueno, también la India es un país con cerca de los 1.000 millones de habitantes, es un gran consumidor de petróleo, y todos estos factores, pues bueno, pueden hacer que se modifique o no el acuerdo que se tiene en la OPEP de reducir la producción de petróleo. Y en este sentido, estimado Rodrigo, preguntándote cómo ha sentido México, cómo lo ha beneficiado, afectado en ese sentido. Sí, mi estimado, hay aquí varias cuestiones antes de llegar al tema de México. Me gustó rescatar varios puntos. Una parte, tú lo dices, se habla y se dice que el petróleo es altamente contaminante, que el petróleo va de salida porque contamina mucho y demás. Pero hay una realidad, estimado, que no nos gusta ver, y es que todo lo que tenga que ver con energía, sea la que sea, es contaminante. O sea, la energía al final producirla es contaminante. Los parques eólicos, una vez que quitas que pasó el tiempo de vida de cada una de las hélices, están tiradas, o sea, están contaminando porque no hay cómo reciclarlas, no hay cómo hacerles algo más. La cuestión de los carros eléctricos, que es el principal competidor con el petróleo de los carros de gasolina, la creación de la batería de litio que se necesita, es sumamente contaminante el litio, estimado, el generarlo. Entonces, a veces creo que nos falta esta parte de información, de realmente cómo está la cuestión. O sea, al final todo contamina, o sea, el tener energía contamina, estimado. Entonces, a veces creo que hemos puesto de un lado u otro la balanza de que es altamente contaminante una cosa y la otra no. Creo que todo está en el enfoque. Hay una comparación muy padre donde no lo platicamos en su momento, cuando Elon Musk dice que no quiere ya Bitcoin porque contamina mucho por el gasto de energía y demás. Hay un estudio donde consume demasiada energía el Bitcoin, pero el refrigerador consume más energía. Pero está bien visto que usemos energía para mantener nuestros alimentos frescos, que no se echen a perder, y por eso nadie critica el alto consumo de luz de los refrigeradores, pero sí criticamos el del Bitcoin. Entonces, a lo mejor aquí lo que falta es darle ese enfoque de que nos es útil, y como nos es útil, pues tenemos que pagar este costo de contaminación, estimado. Entonces, por ahí es bastante interesante esta reflexión, la dejo sobre la mesa. Ahora sí, para tocar el tema de México, donde México, esta parte de la alza del petróleo, por eso le conviene a México que el petróleo siga subiendo, como lo está haciendo con la OPEC. Ahorita pues la OPEC no quiere dotar el mercado para que el petróleo esté caro. A México le beneficia, estimado, ya que las finanzas públicas justamente mencionaron que de enero a abril tuvieron un récord de ingreso, y este récord un récord de ingreso de 2 billones de dólares de ingreso, las finanzas públicas. Pero, estimado, el principal factor fueron los ingresos petroleros, el cual fue del 64%, justamente beneficiado por la alza en el precio del petróleo que estamos teniendo actualmente. Entonces, es un impulso para la economía mexicana, el cual tiene un récord de ingreso. Ahora sí que fue simplemente el mercado lo que hizo este ingreso extra hacia México. No hubo ningún cambio política ni demás. O sea, no es punto bueno para nadie, simplemente fue el mismo mercado el que nos lo dio. Pero ya que tenemos ese dinero extra, pues debe de servir para justamente impulsar la economía, estimado, porque los datos que tuvimos la semana pasada sobre la economía de México me preocupan bastante. Me preocupa porque tuvimos un PIB malo, estimado, un PIB malo que creció 0.8% trimestre a trimestre, pero si nos vamos al anual tenemos una contracción de 2.8 en el primer trimestre de México. Entonces es una baja de casi del 3%, cuando todo el golpe de la pandemia no estaba bien marcado. O sea, bueno, fue lo que se perdió un poco durante la pandemia, pero trimestre a trimestre prácticamente es una comparación igual y estábamos abajo. La inflación en México sigue siendo alta, 5.8%, pero Banco de México ya salió a decir que las tasas ya no van a bajar, sino que muy probablemente las suba para controlar la inflación. Todavía no es seguro, pero ya está más inclinado hacia la alza que hacia la baja.
justamente porque la inflación está un poco más abajo de lo que anteriormente estuvo, pero sigue siendo alta. Y por último, mi estimado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores da las cifras de la cartera de crédito en México y esta se contrajo 8.6% año con año en el primer trimestre, estimado. Y sobre todo, los otros dos factores los esperábamos, porque la inflación es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Muy poco puede hacer México, porque después de la pandemia varios países están teniendo alta inflación, se entiende. El PIB bajara, se entiende, porque cerramos por la pandemia, pero que el crédito baje, estimado, casi un 10%, son 8.6, me preocupa, porque al final el crédito es un motor de la economía. La gente pide crédito cuando su expectativa de la economía es hacia la alza, que la economía va a crecer, que la economía se va a expandir. La gente está dispuesta a endeudarse y me sorprende más, estimado, que actualmente con las tasas tan bajas de interés que tenemos, por eso el Banco de México piensa en subirlas, pero hoy en día podemos agarrar muy buenos créditos, estimado, a largo plazo con tasas fijas bastante bajas. El principal factor, por ejemplo, es el de las hipotecas, que están en 7.99, incluso, o sea, ni al 8% de la tasa de interés. Y aún así, que el crédito bajara 8.6 año con año me preocupa. Sé que el de la hipoteca aumentó, pero créditos como del consumo bajaron. Pero entonces, la expectativa de la economía, de los empresarios, de la gente en México, no está siendo tan positiva. Por eso tenemos esta reducción tan fuerte y me preocupa, estimados. Digo, son 3 datos no alentadores. Por eso me gusta esta noticia de la OPEC, que suban los ingresos en México, que aumenten, y que con ese dinero que aumentó en las arcas públicas se pueda ayudar a la economía mexicana para revertir estos números negativos, buscar apoyar, buscar invertir, buscar hacer bien planeado en la estrategia por parte del gobierno. Tiene todo, ahora sí, porque tiene ingresos extras, tiene todo para apoyar y para poder salir de este hoyo económico que nos dejó la pandemia. Sí, creo que hay un punto importante que mencionas, estimado, creo que es muy fundamental lo que mencionas, referente a cómo los excedentes del precio del petróleo, que seguramente puedan ir aumentando, seguramente va a ser así porque la demanda va a aumentar, o sea, a nivel mundial, todos los que son consumidores de petróleo, las grandes empresas, el sector aeronáutico y toda la gente que comenzará a moverse, porque se comienzan a mover más personas y la demanda de combustible cada vez será mayor, pues obviamente hará que el precio vaya aumentando. Incluso viendo las gráficas hoy, que es inicio de mes, viendo el West Texas, por ejemplo, en cerca de los $70, $67, y el Brent del Mar del Norte también con precios de $70 por barril, hablan de un buen panorama para el mercado del petróleo en los próximos meses, ya cuando veamos que prácticamente volvamos a una relativa normalidad similar a la que vivimos antes del 2020. Y sí es momento de que seguramente que el gobierno mexicano aproveche esta oportunidad para apalancar la economía y también a buscar, ahora sí creo que es un buen momento, y no sé cómo lo veas tu estimado, de que el gobierno pueda buscar estimular la inversión, ya que hay una cierta relativa normalidad, o sea, no en un momento en el que está en crisis como tal, como fue hace un año, donde se tuvo que cerrar los negocios, donde no se podía mover las personas y que prácticamente se tenía que regalar el dinero, porque al final de cuentas la gente no lo iba a poder mover. Pero creo que ahora es un buen momento para que el gobierno pueda generar alguna estrategia política pública para que pueda incentivar la inversión, apoyar al microempresario y poder estimular el crédito. Creo que es algo muy importante. Junto con la banca privada, creo que puede ser una gran estrategia para apalancar seguramente aquellos negocios que han sido golpeados por la pandemia, que están pues, prácticamente lastimados y necesitan apalancamiento, y aquellos nuevos negocios que puedan surgir, estimado. Creo que puede ser una buena estrategia, aprovechando esto que está sucediendo en el mercado del petróleo, que le va a beneficiar a las arcas públicas en México, y que es momento, creo que ahora sí, de apoyar al empresario, apoyar al microempresario y a los pequeños emprendedores para que puedan hacer que su negocio crezca o al menos se estabilice mientras esta normalidad comienza a tener fuerza y comenzamos a recuperarnos, estimado. Así es, estimado, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí deben de atacar esa base de la pirámide del micro y pequeño empresario, incluso el mediano, porque al final ahí está la fuente de empleo. O sea, ya el gobierno de México lo que debe evitar es perder más empleos,
difícilmente, todavía no hemos logrado recuperar el 100% de los empleos perdidos por la pandemia, entonces no debe de dejar perder más empleos, y la única manera es esto, apoyando al micro, pequeño y mediano empresario, totalmente de acuerdo por ahí. A lo mejor muchos de estos empresarios que perdieron bastante durante la pandemia, justo lo que les falta, un pequeño crédito, algo que les permita comprar insumos para volver a empezar a producir, y entonces puede ser esto justamente esta cuestión que les des impulso, entonces vuelven a producir, contratan gente, la empresa no quiebra y vuelven a echar a andar la economía, estimado. Entonces yo creo que sí, ese es el factor al que se debe de atacar, porque por ejemplo otros dirán, no, despensas para los que se despidieron. Yo prefiero atacar al empresario que genere empleo, para los que aquellos que perdieron su trabajo lo recuperen lo antes posible y no solo tengan una despensa, sino tengan un sueldo todos los meses, cada quincena, que puedan estar consumiendo y la economía se dinamice. Y como dices, ya no es regalar el dinero, ahora sí es aplicarlo en negocios productivos para que generen y generen, estimado. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, es necesario que fundamentalmente ahorita, que es un momento crucial en el que estamos llevando, ya se está alcanzando un nivel de vacunación muy interesante, muy importante. Al nivel que vamos, seguramente en 1 o 2 meses ya se tendrá vacunada a más de la mitad de la población en México, y eso ayudará muchísimo a la movilidad, que de por sí la movilidad en México, estimado, no está restringida. O sea, como tal, la movilidad en México no está restringida, y también los mexicanos pues están saliendo, están viajando, vas a los centros turísticos, están abarrotados, los aeropuertos están llenos, a contraproducente tal vez en su momento, porque todavía puede existir brotes de COVID, pero que lo que se trata es que se dinamice la economía. Creo que ya una situación como la que vimos hace un año, dudo mucho que se llegue a presentar, en el que se cierren negocios por completo, que eso fue lo que llevó a muchos negocios que se fueran, a algunos a la quiebra y otros apenas a lograr subsistir. Y creo que es momento de apalancarlos. Hay que apalancar al pequeño empresario, al mediano empresario, para que puedan volver a dar empleo. Y mucha gente, incluso más allá de esperar un cheque o que esperen un estímulo del gobierno, esperan a que exista empleo, que puedan conservar su empleo, que puedan continuar generando dinero, porque al final el mexicano es así, el mexicano es muy trabajador, y incluso cuando se va a centros turísticos, se habla con el taxista, se habla con la persona que trabaja en el hotel, muchos dicen, lo único que queremos es que nos dejen trabajar, que podamos seguir trabajando, y nosotros nos arreglamos. Y es cierto, más allá de buscar entregar algo de manera muy populista, si lo podemos llamar así, una despensa o dinero directamente, creo que se puede apoyar al microempresario que genera el empleo, y al final de cuentas la gente va a poder conservarlo, y de esta forma tienen ingresos las personas y comienzan a mover el dinero, comienzan a consumir, y se vuelve una cadena que hace crecer a la economía en el corto plazo. ¿Sí? Así es, estimado, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo único que se necesita es eso, un apoyo a estas personas, a las empresas, para nuevamente echar a andar la economía de México, que está bastante sólida, está bien, pero puede estar mejor. Yo creo que se puede con esos impulsos lograr y volver a dinamizar. Totalmente de acuerdo contigo. Así es, mi estimado Rodrigo. Pues bueno, llegamos a la parte final de este bloque de Encuentro de Negocios. Como siempre, agradecerte que nos acompañes cada semana en este inicio de mes. Ya iniciando la segunda mitad del año, se ha ido muy, muy rápido, pero nos da mucha alegría que estamos viendo una recuperación económica importantísima, referente a que se está comenzando a tener una nueva perspectiva y viendo la luz de lo que hace un año veíamos, que no se veía una luz referente a poder continuar con una vida casi normal. Pareciera que ya se está viendo algo, y pues seguiremos aquí informando, estimado, sobre todo lo que acontezca. Muchas gracias, estimado. Hoy al cierre del mercado tenemos el resultado de Zoom, entonces lo estaremos platicando la próxima semana. Un Zoom que se volvió prácticamente la herramienta de trabajo de muchas personas y de muchas escuelas para continuar con una vida virtual mientras estábamos confinados. Va a estar interesante este reporte, y lo presentaremos aquí la próxima semana. Así es, estimado. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, y pues nos escuchamos en el podcast la próxima semana, mi estimado, y también aquí a través de Radio Nicolai. Hasta la próxima. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Lo invitamos a que nos siga y se suscriba a través del podcast de Encuentro de Negocios.
lo encuentra disponible a través de las diferentes plataformas de música vía streaming, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Deezer. Por ahí puede encontrar nuestro podcast con este y todos los episodios que presentamos aquí en el programa. Hablamos también sobre Bitcoin, hablamos sobre economía y finanzas, diferentes opciones y consejos para pequeños negocios. Podrán encontrar ahí en nuestro podcast diferentes episodios con mucha información de diferentes temas relacionados al mundo de los negocios. También síganos a través de redes sociales, en Facebook, en Instagram, búsquenos como Encuentro de Negocios. Y bueno, nos escuchamos por aquí la siguiente semana a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, yo soy Brian Ramírez y somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.